Eso. Y ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir a esta sexta sesión del seminario DIM. En esta ocasión tenemos a tres expositoras, ¿cierto? La primera de ellas, Tel Letelier, que nos va a hablar sobre sistemas informáticos en base a inteligencia artificial para predecir pic de hospitalizaciones no pediátricas por causas respiratorias. Adelante, Letelier. Ya. Bueno, buenos días a todos. Como dijo Rodrigo, bueno, yo soy Tiara Letelier y hoy me corresponde hacer mi presentación, mi primera presentación de magíster, bueno, titulada, repito, Sistema informático en base a inteligencia artificial para predecir pic de hospitalizaciones no pediátricas por causas respiratorias. Tesis que está guiada por Héctor Ramírez y co-guiada por Gloria Enríquez y Víctor Riquelme, y tesis que se inserta en un proyecto FONDEF del Departamento de Salud Digital de acá del CMM. Entonces, bueno, los contenidos de mi presentación, y voy a comenzar de inmediato con el contexto. Bueno, todos sabemos que bueno, el sistema de salud público chileno colapsa durante los meses de otoño e invierno, y esto debido principalmente a la sobrecarga hospitalaria producto del aumento de infecciones respiratorias agudas. ¿Ya? Entonces, bueno, como mencioné, si bien la época de presentación del PIC ocurre durante los meses de otoño e invierno, la fecha exacta va variando año a año, y por lo mismo la decisión sobre la gestión de los recursos también va variando, pero siempre se toma esta decisión sin tener la certeza de la fecha exacta ni la magnitud del PIC. Entonces, bueno, aquí dejo una lista de las decisiones a nivel como de salud pública que se deben tomar, que son varias. Entonces, el resumen aquí es que, bueno, de hecho, poder predecir cuándo se va a requerir un mayor número de camas para hospitalización va a permitir una mayor eficiencia de la distribución y gestión de los recursos. ¿Ya? Entonces, aquí un pequeño gráfico resumen que contiene la información de las curvas de incidencia hospitalaria por causas respiratorias a nivel nacional desde el año 2017 al 2024, bueno, en promedio móvil a 7 días. Y bueno, yo durante toda la presentación voy a hablar de incidencia hospitalaria, y con esto me refiero a, bueno, son los casos nuevos que se presentan en la población en un tiempo determinado. En este caso vamos a hablar diariamente. Comentar de este nada que, bueno, podemos notar que podemos observar ciertos picos durante los meses de otoño e invierno, pero que en los años 2020-2021, que son los años atacados por pandemia, tienen un comportamiento súper diferente. Entonces, a priori para los análisis de mi tesis, de esos años. Entonces, bueno, más contexto, como mencioné, mi tesis se enmarca en el proyecto FONDEF, tanto número. Y bueno, en este proyecto ya se desarrolló un sistema de alerta, bueno, para generar las predicciones del PIC, basado en el comportamiento diario de la incidencia hospitalaria, pero asociado a población pediátrica, específicamente del Hospital Luis Calvo Maquena. Y una de las hipótesis del proyecto, que es como bajo la que yo tengo que trabajar, es que, bueno, de hecho los resultados de la metodología pueden ser replicables para otros hospitales y que, bueno, van a mantener más o menos la precisión, salvo en los, bueno, hospitales que atienden a otros pacientes de otros rangos etarios, se espera que la precisión sea menor, ¿ya? Entonces, ya con todo eso, puedo definir el objetivo de mi tesis, que es, bueno, evaluar la aplicación de los modelos que ya existen, que ya fueron realizados en el proyecto, bueno, pero en este caso ahora en población no pediátrica, y, bueno, proponer mejores. Entonces, hablando un poco de los datos con los que trabajo, bueno, los datos están disponibles en la página web del Departamento de Estadística e Información, el DEIS, y bueno, tienen esta forma que no se nota mucho, pero es una tabla con información diaria y tenemos muchas variables, pero aquí la que nos importa a nosotros es esta, que es el de la sección de hospitalizaciones por causas del sistema respiratorio. ¿Ya? Y bueno, además, los datos se encuentran desagregados, bueno, como ya mencioné, a nivel diario, pero también están desagregados a nivel etario. Entonces, tenemos todos estos grupos, y cuando yo hable de población pediátrica, me refiero a los 3 primeros, y población no pediátrica a los 2 últimos. Entonces, ya, para empezar a explicar un poco cuál es la metodología actual del proyecto, insisto que esta metodología ya existía cuando yo me incorporé. Lo que hace es, bueno, trabajar la curva de incidencia, pero previamente suavizada, porque fijamos, los gráficos que mostré anteriormente eran bien ruidosos, entonces lo que hacemos es suavizar para poder ver mejor la tendencia. Y bueno, lo que hace el mecanismo básicamente es identificar 4 instantes de puntos críticos,
que en verdad nos van a interesar dos, que es el T2 en amarillo, que le vamos a llamar la alerta amarilla, y el T4, que vendría siendo el pic, o le vamos a llamar alerta morada. Y se basan básicamente como en comportamientos de la curva. La alerta amarilla va a ser el instante de aceleración del crecimiento, y la vamos a utilizar como para dar esta alerta de que, bueno, de hecho viene el crecimiento de la incidencia, y el pic vendría siendo el pic real. Entonces, más datos sobre cómo funciona la metodología. También incorporamos 3 condiciones necesarias. Una de ellas es que, bueno, solo vamos a activar alertas de un rango de fechas, y las vamos a llamar desde el día mínimo esperado hasta el día máximo esperado, que de hecho en el Hospital Luis Calvo Maquena, el día mínimo esperado es como el 120, que es como el abril. ¿Ya? Y también vamos a fijar que, bueno, que la incidencia cumpla cierto valor, como de cierto valor en adelante, por eso definimos, bueno, se va a activar alerta solo cuando la serie supere el valor mínimo esperado, y la misma idea con el pic. Entonces, ya con esto voy a definir un poco de notación. Bueno, voy a explicar también un poco cómo funciona el método a grandes rasgos. La idea es nosotros ir haciendo un seguimiento como en el año en curso. Entonces, yo estoy en mi día de monitoreo, le vamos a llamar, y bueno, van a ir llegando datos a medida que va avanzando el año, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a diferenciar, le voy a llamar MAINI supra Y, al día del monitoreo en el que por primera vez apareció una alerta amarilla, ¿ya? Por el contrario, le voy a llamar AINI supra I al día en efecto asociado a la alerta amarilla, ¿ya? Y el otro como parámetro importante son estos con la P sub T supra I, que es el día asociado al pic del año en curso. Y bueno, estos dos últimos que tienen como el sub estabilizado van a ser los parámetros estabilizados, porque como mencioné, nosotros vamos haciendo un monitoreo diario, entonces vamos obteniendo datos y estas alertas se van moviendo un poco, ¿ya? Va a quedar más claro porque después voy a mostrar un ejemplo. Ya, entonces, ¿cómo funciona en definitiva el método? Bueno, se pusieron dos, pero en definitiva se decidió trabajar con la predicción móvil, porque es el que obtenía mejores resultados. ¿Y cómo funciona? Bueno, mi predicción del año en curso va a ser mi primera alerta amarilla del año en curso más un promedio de data histórica, ¿ya? Por eso desde el año 2015, que es el primer año de datos que tenemos, hasta el año -1. Y va a ser esta diferencia entre el pico estabilizado y las alertas amarillas que ocurrieron en los años históricos, ¿ya? Y también vamos a definir un intervalo de predicción, que bueno, va a ser mi predicción del año en curso, más una desviación de estos mismos datos, ¿ya? Insisto, después voy a mostrar un ejemplo y quizás, ¿no? Entonces, ya comenzando con los resultados previos, que insisto, estos son los resultados que ya tenía el proyecto al momento que yo me incorporo. Entonces, de nuevo, una curva, o sea, un gráfico, nuevamente que contiene las curvas de incidencia hospitalaria. En el caso del Calvo Maquena, aquí la curva ya está suavizada. Más que nada aquí mencionar que, claro, igual es posible observar rápidamente que hay unos picos globales bien marcados, que si bien varían un poco, están más o menos cerca siempre, salvo el año 2024, que fue un comportamiento diferente, pero que, bueno, que se... Ya, aquí un ejemplo de cómo funciona la metodología actual. Entonces, imaginemos que el año en curso en el que estamos es el año 2019, y nosotros estamos monitoreando, es decir, tenemos datos hasta el 20 del 06. Y de hecho, este es el primer día en que aparece nuestra primera alerta amarilla. Entonces, nuestro método, ¿qué dice? Bueno, la alerta amarilla en realidad ocurrió el 30 del 05, y mi predicción va a ser el 22 del 07, más o menos 7 días, ¿ya? Y ese cálculo, ¿cómo se hace? Bueno, como lo mostré con la fórmula anterior, nosotros vamos a usar los datos históricos, que vendrían siendo estos. Entonces, si nos fijamos, el promedio de estos datos es aproximadamente 50 días. Por eso, si mi alerta amarilla pasó el 30 del 05, yo le asumo 50 días aprox, y por eso caigo en el 22 del 07, y la desviación de estos datos es aproximadamente, o sea, es 7 días, por eso yo le sumo los 7 días, ¿ya? Eso. Entonces, para resumir la performance del modelo, en el Hospital Luis Calvo Maquena, los datos más interesantes aquí son el valor absoluto, que vendría siendo la distancia entre mi pic y mi pic real, o sea, mi pic predecido y mi pic real,
Y la antelación de mi predicción, que para el caso del cálculo Maquena, uy, está como entre los días, está como en un mes aproximadamente, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la conclusión como del proyecto antes que yo llegara? Es que, claro, el método está funcionando bastante bien, ¿ya? Porque propone una antelación bastante buena, con unos errores, bueno, no buenos también, porque también hay que tener en consideración que estos son como los resultados de mi primera predicción, porque a medida que yo me voy moviendo en el monitoreo, este error va disminuyendo, ¿ya? Eso. Entonces, ahora por fin puedo hablar de mi trabajo, que vendría siendo repetir como los análisis, pero ahora en población no pediátrica, en este caso en el Hospital El Salvador. Entonces, nuevamente muestro la gráfica. Ahora podemos notar claramente que no están estos picos globales que eran notorios en el caso del Hospital Luis Calvo Maquena. Entonces, por eso va a ser un poco más complicado la utilización del método, ¿ya? Entonces, aquí muestro una de las varias problemáticas que tiene el modelo, este tipo de datos, es que, bueno, yo anteriormente mencioné que está este parámetro de mínimo esperado, que es como desde donde nosotros vamos a realmente empezar a calcular las alertas. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo escojo mal ese parámetro, es posible que yo caiga en máximos locales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo definiera el día mínimo esperado como el 90, voy a caer aquí, pero si lo defino como el 95, caigo acá, ¿ya? Entonces, eso es el primer problema. Y bueno, voy a hacer el mismo ejercicio que hice con el Hospital Luis Calvo Maquena, también en el curso 2019. Suponemos que yo tengo datos o estoy monitoreando hasta el 27 del 05. Mi alerta amarilla se marca el 04 del 05. Bueno, mi predicción va a ser el 24 del 05. Esto nuevamente, ¿cómo se hace el cálculo? Con la data histórica. Aquí 2017 no tiene datos porque no se encontró un pic. El método no lo encontró. Y bueno, aquí pasa algo muy interesante porque, bueno, tal como mencioné, nosotros estamos monitoreando el 27 del 05, pero mi método está diciendo que el pic fue el 24 del 05. Es decir, sí, ya me pasé el pic. Entonces, resultados. Bueno, esto es una tabla resumen. Nuevamente, 2017 no hubo predicción. Aquí más que nada mencionar que, claro, la desviación no pareciera ser tan grande en las predicciones. Sin embargo, notamos que, bueno, el error absoluto se mantiene medio similar a lo que era el Hospital Luis Carlos Maquena, pero estamos hablando de antelación nula. Estamos hablando de, bueno, como mencioné, el 2019 se nos pasó el pic, 2018 también no lo alcanzamos a predecir, entonces, eso. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, las conclusiones preliminares de mi trabajo es que, bueno, de hecho la metodología, bueno, se puede replicar con los datos, pero la anticipación que puedo como presentar con estos datos es casi nula, pues. Entonces, a priori el método no sería aplicable directamente como está en este momento en estos datos. Y ya para ir cerrando el trabajo futuro, bueno, queda mucho por hacer, tampoco, o sea, hay partes de aquí que ya están avanzadas, pero tiempo, que de hecho bueno, el equipo ya propuso un modelo híbrido que mezcla el método de alertas que le llamamos con método SIR, con modelo SIR, y que aumenta la precisión del modelo, pero bueno, yo también lo testé con mis datos y tampoco funciona tan bien. Y bueno, el título de mi tesis tiene inteligencia artificial, la palabra entre medio, entonces la idea también es en un futuro poder incluir redes neuronales en series de tiempo, porque también tengo datos meteorológicos y de contaminantes que también se supone que son bien relevantes para las hospitalizaciones por causas respiratorias, y también poder incluir eventualmente pins. Entonces, bibliografía, eso. Entonces, Gracias, Yare, por tu presentación, estuvo muy buena. gracias. Ahora abrimos la sesión a dudas. Gracias, Tiare, por la presentación, estuvo muy buena. Yo tengo una curiosidad sobre lo último que dijiste, ¿Ya? sobre los datos como meteorológicos y de contaminación. ¿Sí? ¿Se sabe así alguna especie de medida de correlación Sí. entre esos datos y los PIC o es como pura especulación? No, Ah, ya está estudiado ya. Bueno, de hecho, yo también lo hice ya.
¿Qué pasa? Con la población pediátrica es muy alta la correlación, principalmente con lo que es temperatura, humedad y viento, con esas tres variables. Sin embargo, hice el mismo análisis para población pediátrica, la misma del Hospital del Salvador, y los valores son mucho menores. No es clara una correlación tan fuerte entre esos datos. Entonces, igual hice como un estudio muy por encima, entonces tendría que hacerlo más profundo, pero, pero eso. Población pediátrica sí es como que es clara la relación, población no pediátrica no es tan clara. Eso, Gracias. de nada. Hola, gracias por la presentación. Tengo una consulta como con los gráficos respecto a la población no pediátrica, ¿Ya? porque en la pediátrica se notaba mucho que habían pics. Sí, En la no pediátrica, voy a decir que se veía las curvas más, forma un poco más chicas, voy a decir. claro. Sí. Eh, no sé si hay problema de no alcanza a verlo, pero ¿existen de verdad pics notorios cuando uno hace análisis matemático o en realidad uno encuentra pics o máximo global que en realidad no reflejan esta como alerta o pic en el que uno tiene que empezar a movilizar recursos? Ya. Esta es la pregunta. A ver, no sé si entendí bien, pero volvamos a las curvas. Claro, estas son las curvas que tenemos del Hospital del Salvador. Y claro, bueno, en escalas nos fijamos los máximos, en no sé qué año fue de una incidencia de 6, ¿ya? Que es súper bajo. Si nos vamos al hospital Luis Calvo Maquena, estamos hablando de 20 personas, o sea, de 20 niños, en verdad. Entonces, claro, estamos hablando en una escala mucho menor, pero bueno, aún así, para los hospitales representa como una carga, un aumento muy significativo, como en esos meses, pues, de otoño e invierno. Entonces, a priori sí es un problema para ellos. Y claro, como lo que mencionabas, quizás aquí se nota, claro, hay un pic global, pero que a priori no se escapa mucho más de los otros pics locales que tenemos. Entonces, bueno, la idea siempre va a ser encontrar pero como mencioné, las problemáticas del método es que no nos asegura que vamos a caer ahí. Entonces, eso no sé si respondí, pero es como esto que, claro, vamos a tener muchos máximos locales, pero independiente de eso, nosotros igual queremos caer en el máximo global que tengamos ese año. Una sería como si ya que esté trabajando, ¿Sí? están explorando otras cosas que se adapten más, que no sean tan de crecimiento tan No, porque rápido. el proyecto, bueno, el título de mi tesis dice pediátrico, el título del proyecto es con pediátrico. Entonces ellos no tienen estos problemas, pues Ah, porque la curva de los niños es muy notoria. Bueno, de hecho van a empezar a tener problemas porque el año 2024, que lo menciona aquí, pues 2024 este que está acá abajito, como este. Ya, claro, si se dan cuenta, el pic fue mucho más chico y este sí tuvo como un máximo local aquí. ¿De qué pasó? Que en el año 2024 el método se quedó acá. ¿Ah? Entonces, eso también se va a tener que analizar y por eso se propuso también incluir modelos SIR. Y modelos SIR te ayuda a, a no caerte ya, acá. perfecto. Entonces, eso. Muchas gracias. De nada. Ya. El Ya. tiempo. Bueno, gracias Tere por la presentación, muy buena, un tema súper interesante. Eh, bueno, primero, o sea, mi primera pregunta es si como población no pediátrica es población desde los 15 años en adelante completo. Sí, de hecho, claro, aquí todos los resultados están con población no pediátrica, pero también se hizo el análisis solo con más de 65. ¿Por qué? Porque los de más de 65 sí se comportan un poco más parecido a los menores, o sea, a los más pequeños, a los niños. Entonces, claro, se replican estos resultados, sí se mejoran los resultados, obtengo más antelación, pero claro, me tengo que quedar solo en ese rango etario. Sí, o sea, justo eso es una pregunta, como que existe alta correlación al menos, hablando de correlación no de magnitudes, de población 65 más Con con no pediátrico, menos 15. sí, Eh, Porque lo otro es que, claro, si tú vas al gráfico de no pediátrico 2024, por ejemplo, o sea, justo no pediátrico 2024 es lo que tiene mayor magnitud, entonces yo creo que uno se pregunta si en no me pasa. pediátrico, probablemente las giras están teniendo un efecto probablemente más oportunista en el sentido de que inmunización en una cierta población implica, digamos, crecimiento en otra población. No sé si eso lo has investigado tú como no pediátrico o algo así. No, no, no hice nada, pero
Pero sí, de hecho, bueno, no sé si tiene tanto que ver, pero claro, Gloria me mencionó también hacer el análisis, quizás para ganar un poco de antelación con consultas de urgencia por causa respiratoria. Pues claro, uno entiende que si uno va a consulta en un periodo posterior, si esa persona se agrava, va a caer hospitalizada. Entonces eso quizás me podría dar información, me podría dar más antelación, pero eso es trabajo futuro todavía. Creo que algo más con respecto a los datos es ¿Mm? que probablemente El Salvador no es como el lugar donde sí están cayendo los casos, como si, por ejemplo, podría ser primario, como Cefam o algo así. Claro, No sé si probablemente, como que probablemente la curva en datos es media engañosa, como por mm, algo más geográfico o algo más de centros de salud, que probablemente las influencias no caen dentro del hospital, sino que caen dentro claro. de la atención primaria. No sé si eso también lo has visto. No, la idea, o sea, se conversó con el equipo y se empezó a trabajar directamente con el Hospital del Salvador. ¿Por qué también? Bueno, la idea siempre es quedarnos en el servicio de salud Metropolitano Oriente. ¿Por qué? Para en el momento de incorporar variables meteorológicas, tuviera sentido usar las mismas variables meteorológicas del Salvador con el Calvo Maquena, por ejemplo. O como un complemento sectorial, como para seguir como mismo análisis. Teoría futuro, el equipo con los datos del hospital de la universidad, pero es para conseguir esos datos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos nuevamente a Tiare por su presentación. Sí, te tengo que hacer dudas. Ah, A ver, Se ve un río bromeando. el micrófono. Pero esto, amiga, no te quiere pasar esto. Ponlo tú, yo no tengo uno. Llevo media hora en la presentación. ¿Ya está en el bolsillo? ¿Ya estoy con audio? No. ¿Dices? ¿Y si le gusta? Oye, ponme el tiempo. ¿Me puedes dejar el tiempo como cronómetro cuando empieza? ¿Para ir viéndolo? ¿Me dejas así? Déjamelo, pero muéstramelo tú porque se puede bloquear la pantalla. No, muéstrame quiero el tiempo. Pero ponlo así. Segunda charla de hoy, que va a estar a cargo de Maite Barrera, que nos va a hablar sobre una contribución al estudio de métodos de optimización para problemas inversos de estimación de parámetros en un modelo de cromatografía. Adelante, Maite. Ya. Hola, yo no voy a decir el título de nuevo porque está un poquito largo, pero bueno, vamos a hablar un poco de la cromatografía, lo que he hecho hasta como de mi tesis, y mi profe guía es Carlos Conca y mi profe co-guía es Patricio Concilla. Ya, lo primero, un marco teórico, que es como hablar un poco de los modelos deterministas y estadísticos, y un modelo determinista es una evolución de un sistema físico como modelado por ecuaciones diferenciales, pueden ser EDOs, EDPs, lo que sea, pero en la práctica siempre tenemos como errores experimentales o errores como de todo, así que si le agregamos este error a la medición, se vuelve el modelo determinista en uno estadístico, que es lo que se ve ahí en verdad, que es la observación más un error. Entonces el modelo clásico para estimar esto, es el método de mínimos cuadrados ordinarios. También existe el método de mínimos cuadrados generalizado y mínimos cuadrados con peso, pero en este caso nos vamos a enfocar en este. Y el método busca encontrar un vector de parámetros que minimice la suma de los residuos al cuadrado, es decir, la diferencia entre los datos que uno observa y los que uno puede predecir, el modelo. Y también vamos a hablar un poco de un análisis de sensibilidad, que un modelo estadístico va más allá de ser como una herramienta de estimación, porque proporciona lenguaje formal para escribir incertidumbre, inferir parámetros, realizar predicciones con base empírica. Entonces, una vez que hemos estimado cómo este conjunto de parámetros, tenemos que ver cómo es el modelo, qué tan sensible es,
Y para hacer esto, algunas formas de verlo es ver el tema de los residuos, que es la diferencia entre los datos observados y las predicciones, la matriz de sensibilidad, que es cómo variar la respuesta del modelo ante pequeños cambios, y el error estándar, que cuantifica la precisión con que ha sido estimado el parámetro θk. Y para ver un poco más esto, vamos a hacer un ejemplo, que es el modelo logístico de crecimiento poblacional de Verhulst-Perl, que es esa EDO que está ahí, con la solución analítica que se ve un poquito más acá, y este punto de inflexión que es K, que es A partido en X0 menos B. Entonces lo que hicimos fue revisar la estimación del modelo LS con respecto a esa EDO, y con respecto a esa solución analítica para ver qué nos daba la curva, y analizamos el gráfico de residuos versus tiempo. También lo hicimos con el modelo GLS, y tomamos dos varianzas, varianza constante y no constante, para ver cómo se relacionaba la varianza con los modelos, y nos dio esto. En el primer caso, el modelo LS con varianza constante ajusta en la curva al modelo, y el tema de residuo versus tiempo es aleatorio. En cambio, el modelo OLS con varianza no constante no se ajusta también el modelo a la curva, y en los residuos versus tiempo se ve como un abanico, como que no es aleatorio, sino que como que se va abriendo. Esto nos dice que si nos da algo aleatorio, está bien, pero si nos da algo así como un abanico, significa que hay que cambiar el modelo. Entonces aquí correspondería usar un modelo GLS con varianza no constante, en este caso. Y también vamos a ver el modelado de la solución anterior, pero por regiones. Entonces se realizan tres regiones, R0, R1 y R2, donde R0 es como la inicial, R2 es la final, y R1 es la transición. Y queremos estimar los parámetros A, B y X0 que vimos anteriormente. Y observamos la matriz de sensibilidad chi. Entonces, tenemos tres regiones. En la R0, la solución se mantiene cercana a 0, y si calculamos las derivadas parciales, nos da que con respecto a E0, con respecto a B0 y con respecto a X0. Entonces, la matriz, como el análisis de sensibilidad nos dice que no podemos estimar A y B porque los errores estándar son muy altos. Esto tiene que ver con, ¿verdad?, con la matriz de covarianza y con los chi. El R1, la solución es la de transición y cambia rápidamente y hay alta sensibilidad, entonces se pueden estimar los tres parámetros con valores estándar bajos, y si agregamos más datos va a mejorar la medición. Y en R2, porque en R1 aquí las derivadas parciales son no colineales, y en R2 se estabiliza hacia la asíntota, y estas son las derivadas parciales, y podemos ver que son linealmente dependientes, que la chi, que es como se calcula la matriz de covarianza en verdad, no se, como que sea mal condicionada, por lo tanto los errores estándar son muy altos y no se pueden estimar por separado. Y vamos a finalmente ver un tema de creación de datos sintéticos con el mismo modelo anterior, donde utilizamos la solución 2, pero tomamos parámetros que obtuvimos de un libro, que obtuvimos B real, B inicial, y queremos como ver más parámetros, más valores. Entonces lo hicimos de manera numérica, con MATLAB, para las tres regiones que dijimos anteriormente, con esos valores reales, obteniendo esto. Entonces, como dijimos anteriormente, en R0 no podíamos comparar, y era muy baja la estimación y todo, y ahí se puede ver en verdad que el B real y el B estimado son súper distintos. En cambio, en B real y B estimado para R1, súper bien la curva, porque teníamos mucha más información y en la etapa de transición, y en el B real y el B estimado no se parecen tanto tampoco, por lo que dijimos anteriormente. Entonces esto confirma que la elección del intervalo de observación tiene un impacto directo en la identificabilidad del modelo y en la precisión de las estimaciones. La opción de transición proporciona mayor sensibilidad, la región extrema, los errores estándar son más altos. Y finalmente vamos a ver un modelo determinista, que es la cromatografía, que en verdad es lo que se va a hacer mi tesis, que es una técnica de separación utilizada para aislar los componentes de una mezcla, especialmente las proteínas, los ácidos, los fármacos y los compuestos químicos. Es súper usado en verdad para hacer como remedios. Y funciona haciendo pasar la mezcla a través de dos fases. Una fase móvil, que puede ser líquido o un gas, que transporta los compuestos y que genera un transporte principalmente por convección, y una fase estacionaria que retiene los componentes diferencialmente, según la afinidad. Y esta fase se usa para la difusión, pero vamos a ver en particular estos tres, bueno, en verdad son 4 casos, que son resina, membrana mixta, monolito y membrana. Tradicionalmente se usa la resina más que los otros, pero ahora vamos a hacer la comparación porque nos vamos a quedar en la tesis, en verdad, con lo que es membrana. Entonces podemos ver que la velocidad del flujo es baja,
en resina, pero en todo lo demás es alta o más o menos alta. Y la caída de presión es alta en resina, baja en los otros. Y el transporte dominante en resina y membrana mixta es difusión, y en monolito y en membrana es convección. Bueno, y que en verdad es membrana súper económica y así. Pero en verdad esto no se entiende mucho, así que con este dibujo, que se lo mandé a ChatGPT, quizás se entienda un poquito más. Ya, la resina son microporos. Entonces el transporte es por difusión, porque tiene que atravesar como porito por porito, como el líquido para poder como llegar. Lo mismo pasa con la membrana mixta, como son dobles, como son ambos, tiene que también atravesar estos poritos, y como para poder transportarse también es difusión. Y en monolito y membrana es convección, porque como que atraviesa los canales que existen. Entonces, aquí, si bien atraviesa el canal que existe, si atraviesa la membrana, pero la membrana tiene muy baja resistencia como al líquido, entonces hace que como la resistencia es tan baja, la caída de presión también es baja, como que no pierde presión el líquido. Y elegimos las membranas. ¿Por qué? Porque a diferencia de las resinas, son transporte convectivo, entonces más rápido, baja resistencia al flujo, menor caída de presión, son fáciles de escalar e integrar, se utilizan como dispositivos desechables con menor costo operativo, permiten procesos más eficientes, y etcétera. Entonces, como lo mejorcito. Y vamos a ver el modelo matemático. Entonces, podemos predecir y caracterizar el comportamiento de los sistemas cromatográficos en membranas. Y vamos a basarnos en el modelo propuesto por Sun en Excel. También hay más modelos que también vamos a ver en el futuro, pero en este caso estamos basándonos solamente en este porque es el que estamos alcanzando a estudiar. ¿Quiénes desarrollaron un sistema acoplado de EDOs o de PES para describir la cromatografía? Entonces, esperamos el flujo de una solución proteica a través de una membrana de espesor L, porosidad epsilon. La concentración inicial es C0 y la concentración en la fase fluida es C. Y en la fase sólida tenemos la capacidad de los ligandos movilizados, que es Cl, y la concentración de un complejo proteína-ligando, que es absorbido, que es Cs. Y estas son las EDPs. Esta que habla de la que está allá, es del estado estacionario, es el transporte convectivo, difusión axial y absorción. Y la cinética de absorción reversible está dada por una expresión de tipo Langmuir. Hay más expresiones, la idea es hacer un modelo tal que podamos ir cambiando como la cinética que utilicemos y podemos cambiar el modelo y obtener como resultado según lo que elijamos. Pero esta es como la EDP y estas son las condiciones como iniciales y las de borde, en verdad. Entonces, que usa condiciones de bordes que son estas, y de absorción, y como no hay absorción al principio, es 0. Creo que eso. Ah, sí. Bueno, no sé si se está entendiendo en verdad lo que es la cromatografía mucho, pero lo que habla es que lo que hace es primero pasar un líquido a través de la membrana, como que alimenta al tipo de la membrana y lo alimenta con una proteína. Entonces los ligandos inmovilizados, que son los puntos de unión, como que van atrapando como estas proteínas. Luego se agrega más líquido para que se una como todo lo que tenga que unirse y lo que no se vaya. Y finalmente se cambia como el pH de esta solución que uno ingresa para que bote las que se habían unido, como que separe las proteínas y los ligandos, y así obtenemos solamente las proteínas que nos interesaban por el tipo de afinidad. Esa es la idea como de esta ETP y todo eso. Entonces, finalmente vamos a hacer como la relación entre el marco teórico y la cromatografía, que es porque la cromatografía es un modelo determinista, por lo que habíamos dicho, porque tiene un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, que describe el transporte convectivo, difusión axial y cinética. También la estimación de parámetros, porque parámetros clave como las constantes cinéticas, el coeficiente de difusión y la porosidad no se conocen muy bien y queremos estimarlos. También queremos hacer el análisis de sensibilidad para cada parámetro, para ver qué tiene más impacto que lo otro. Y finalmente queremos hacer datos sintéticos, porque como realmente obtener estos datos reales es súper caro. Entonces tenemos unos pocos datos reales y queremos generar simulaciones para generar más datos sintéticos. Y en el trabajo de tesis actualmente estoy estudiando lo que es EDPs, todo lo que son los modelos. Luego queremos abordar las técnicas de optimización de parámetros, incluyendo optimización matemática, y programar esto, como meter todo esto en MATLAB y hacer como una red de codificación para generar datos sintéticos de las curvas, que es lo que decía, que queremos como idealmente hacer un modelo, como con las ecuaciones, donde uno elija como ya, quiero usar el modelo de Sun en Excel, con la cinética de Langmuir, y como que nos entregue la información que queremos. Esa es la idea. Gracias.
Muchas gracias, Maite, por tu presentación. Estuvo muy buena. Ahora abrimos el espacio. ¿Alguien tiene preguntas? Abortos monetarios. Ay, qué lata ya. Eh, muchas gracias, Maite, por tu presentación. Un tema súper interesante. Sí. Primero, el modelo de DP presenta el mismo problema en la práctica de la dispersión por zonas que presentaba el modelo de EDUS, ¿o no? Lo de las regiones, Sí. mira, no lo he estudiado muy bien, así que no podría decírtelo. Recién estamos empezando a estudiar eso, así que no podría decir. Pero un poco la motivación guía un poco que sí o no. Claro, es que tiene tres tiempos. Ya. Tiene el tiempo como lo que decía, como el primero, que es el de lavado, que el que insertas como todo. El segundo tiempo, que es el de elusión. Y claro, eso es como sería como las tres regiones, como sería algo así. Y el tercer tiempo, que es como post la elusión, que es cuando se separan los proteínas y ligados. En ese caso podría ser como el modelado por regiones. Y lo otro es que, como en estos modelos donde cuando la varianza cambia como de momentos a otros, probablemente, no sé si en la literatura sale que salen otros modelos, que probablemente en vez de ruido aditivo haya ruido multiplicativo. Sí, por eso estábamos viendo el GLS, cuando hay como el ruido multiplicativo y tenemos varianza no constante, como que se comporta súper bien, en general con los modelos GLS. Ya, eso. Gracias. Bueno, y esta es la bibliografía. La perdí. Ahí está. Eso. Para que, lo entendieron todos. ¿Alguien más tiene dudas? En el Zoom, no sé si hay dudas. Oye, basta. Le agradecemos nuevamente a Maite por su presentación. Oye, un momento serio. Oye, digo que hemos está bueno, ¿verdad? Dale. Ahora vamos a pasar a la última exposición del día de hoy, que va a estar a cargo de Leila Reyes, que nos va a hablar sobre estimaciones de Kahneman para operadores diferenciales sobre la física de los medios continuos. Hola a todos y a todas. Les vengo a hacer una primera presentación de mi tesis de pregrado de magíster que tiene como título Estimaciones de Kahneman para operadores diferenciales sobre la física de los medios continuos. Yo soy Leila Reyes y estoy trabajando con el profesor Claudio Muñoz. Bueno, mi presentación se va a resumir en dar un poco de contexto del problema, cuál es el objetivo de nuestra tesis, la metodología de trabajo que estamos siguiendo, algunos resultados preliminares que ya hemos obtenido hasta ahora y las referencias bibliográficas. Bueno, para partir, nuestro problema es bien físico, tiene aplicaciones bien físicas, así que vamos a hablar un poco de eso. Se aplica directamente la localización de Anderson, que es un fenómeno de la física matemática vinculada a la aparición de los estados localizados en sistemas desordenados.
¿Ya? ¿Cómo se manifiesta esto? Con la ausencia de propagación de onda en un medio aleatorio, lo cual implica un decaimiento exponencial de las soluciones del modelo. Fue formulado en 1958 por Philip Anderson, le ha permitido a raíz de su formulación bastante desarrollo de técnicas analíticas, probabilísticas y espectrales. Este fenómeno es relevante para el estudio del estado de los materiales, perdón, el estado sólido, la teoría de los materiales y el estudio de la conductividad electrónica en ciertos medios. Básicamente, en resumen, como más aterrizada la idea, es un fenómeno para una partícula cuántica que se mueve en un medio aleatoriamente desordenado, que queda especialmente confinada. ¿Qué quiere decir eso? Que en un tiempo determinado no se difunde la partícula. Ahora pasando a algo más matemático, este es el modelo que se sigue, se llama Anderson-Bernoulli, está definido en ZD y considera el operador de Schrödinger, que ya conocemos, de menos el laplaciano más discreto más un delta por un potencial. Ya detallando un poco más, el potencial es de tipo Bernoulli con probabilidad P, y delta es una medida de la intensidad del desorden. Ya, esto es lo que estamos ocupando para base de nuestra tesis. Nosotros vamos a trabajar con el modelo continuo, entonces en vez de trabajar en ZD, vamos a trabajar en RD. ¿Para qué se aplica, para qué se ocupa la localización de eso? Estudiar la localización espectral de partículas. Entonces vamos a decir que hay localización de Anderson si el espectro es puramente puntual, o sea que el espectro está compuesto de autovalores aislados y las autofunciones son exponencialmente localizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que sigue el siguiente comportamiento. Para una solución de la EDP, está acotada por una constante positiva y tiene un decaimiento exponencial con gamma, una constante positiva también, por el módulo de x menos x0 con x algún punto en el espacio que estamos trabajando. Ya. ¿Qué nos motiva a trabajar este problema? En dimensión 1 y en el espacio Z, la localización ya está muy estudiada para potenciales del tipo Bernoulli y con eso no hay problema. ¿Cuándo se genera problema? Cuando aumentamos la dimensión. ¿Ya? ¿Por qué? Y el gran problema, perdón, es que falta una versión del principio de continuación única para trabajar en dimensiones mayores. ¿Ya? ¿De qué nos sirve este principio? Se pueden aplicar las estimaciones de Kapleman, que es una herramienta analítica importante para demostrar el decaimiento de las soluciones que estamos buscando en nuestro modelo. Tal como mencioné, para dimensión 1 y cierto, ya hay un trabajo establecido, y para dimensiones mayores hay ciertos trabajos con algunas problemáticas. Nosotros nos estamos basando en el paper de Lee y Zhang, que fue hecho en el 2021, donde ellos construyen el principio de continuación única, pero en Z3. Ya eso es lo único que se conoce. ¿Cuál fue el resultado? Lograron realizar la localización de Anderson cerca del borde espectral. ¿Qué quiere decir eso? Aplicado a términos físicos, que no hay movimiento cuántico, ya que las partículas no se mueven libremente por el medio. ¿Ya? Y Lee y Zhang basaron su trabajo en dos papers que nosotros con el profe también estamos siguiendo harto. Uno que es de Burgan y Kenning, que habla sobre la localización en el modelo continuo de Anderson-Bernoulli en dimensiones mayores. Y otro es la localización cerca del borde del modelo de Anderson-Bernoulli en un látiz dos dimensional. ¿Ya? El paper que seguimos principalmente el de Lee y Zhang, pero varios de los resultados que tienen y que trabajan están demostrados en estos papers. ¿Ya? Bueno, si bien, como ya mencioné, ya hay trabajo hecho, todo está hecho en una forma discreta. El gran objetivo nuestro es complementar ese trabajo y pasarlo al modelo continuo. ¿Ya? Entonces lo que queremos contribuir es el estudio matemático del fenómeno de localización de Anderson en medios discretos y aleatorios. Queremos demostrar esta propiedad de decaimiento para las soluciones del operador de Schrödinger en RD. ¿Por qué buscamos todo esto? Para poder aplicar estas estimaciones de Kapleman que nos van a ayudar a concretarlo en un modelo discreto y explorar la formulación en el medio continuo. ¿Ya? Y esto en la física es una gran herramienta para probar la localización espectral que se busca. Ya ahí esperamos establecer una propiedad de decaimiento exponencial para las soluciones del modelo considerado, lo que nos va a permitir la localización en un sentido probabilista, que es uno de los grandes objetivos del paper que estamos siguiendo. Bueno, y yéndonos como al lado más matemático de por qué queremos pasarlo al modelo continuo, vamos a aportar una validación matemática rigurosa al fenómeno de localización de Anderson, lo que va a contribuir al estudio de los métodos analíticos en la física matemática.
Y al pasarlo a la forma continua, ganamos varias herramientas del análisis funcional, de las ecuaciones diferenciales parciales y la geometría diferencial. Y en términos físicos, si bien el método discreto es una idealización bastante útil, en los fenómenos físicos reales todo se mueve y se formula mejor de una manera continua. Ya, entonces por eso nos estamos pasando a ese modo. Bueno, aterrizando un poco todas las ideas que mencioné, este es el teorema que estamos buscando demostrar. Tomamos un P, que es la probabilidad del potencial de Bernoulli, mayor que 3 medios, tal que para una constante K positiva. Existe otra constante positiva, tal que para una N suficientemente grande. Tomamos U y B, U solución de la de P y B el potencial de Bernoulli, en una bola, en RD, que cumple la E de P de ahí, en un cubo que está definido por el punto A, que es un punto cualquiera en el espacio, y por la intersección de ahí, que define lo siguiente. Lo voy a leer así, después voy a explicar bien qué significa. Para los puntos en el cubo, U de A, U evaluado en A, va a ser mayor que la exponencial de la constante por N con U evaluado en C. ¿Qué significa eso? Que a lo menos, NP puntos satisfacen esta cota de acá, que quiere decir que mi U no decae más rápido que esa exponencial dependiente de N con U evaluado en C, ya con su valor inicial. ¿Ya? Este teorema el que queremos demostrar, esto ya está demostrado, pero para U y B partiendo desde Z3. ¿Ya? Entonces, el gran objetivo es pasarlo al dominio de la bola. Para demostrar esto, estamos siguiendo una metodología que se divide en dos partes, pero que van un poco a la par. Lo primero es estudiar profundamente los resultados que ya se tienen en la forma discreta. Entonces, estamos estudiando detalladamente el operador de Schrödinger con el potencial Bernoulli en Z3, revisando los resultados que se tienen de la existencia los resultados existentes de la localización, el principio de continuación única en la forma discreta, identificando todos los lemas que ocupan para demostrar el resultado principal que está en Z3. ¿Ya? Y a la par de este análisis profundo, estamos reformulando todos los lemas y demostrándolo en la forma continua. ¿Ya? Y para esto es necesario estudiar todas las condiciones necesarias para poder extender el principio de continuación única y las estimaciones de Carleman en el caso continuo. Resumiendo un poco qué es el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, en la publicación de Lee Sang, que es lo que lo demuestran en Z3, se tiene este lema que se llama propiedad local del cono, que nos dice que para cualquier U partiendo en Z3, A un punto de Z3 y B alguno de los vectores unitarios de Z3, si tenemos esta condición, se cumple este decaimiento de acá. ¿Ya? Maximizamos el U evaluado en B con B midiendo en esta región, tenemos que va a ser mayor o igual que 1 partido en K más 11 por U evaluado en el punto A, que es como nuestro punto de inicio, por así decirlo. Ya, este resultado ya se tiene, ya está demostrado, y ¿qué hicimos nosotros? Lo pasamos a su forma continua. Ya, entonces ya no tenemos Z3, sino que ahora estamos trabajando en omega una bola de RD. Consideramos el mismo sistema, mantenemos estas cotas de U y B, que antes las teníamos como las cotas del Laplaciano, pero ahora las vamos a trabajar de esta manera para como tener más herramientas. Y tenemos que para un X0, que antes era nuestro A, de módulo 1 existen esas constantes positivas, que se llaman constantes de Carleman, tal que cumplen el mismo decaimiento, pero en otro contexto, ¿cierto? El supremo ahora va a ser sobre una cota de un radio, radio de la bola, entonces X menos X0 va a estar acotado por 1 partido y va a mantener el decaimiento que estábamos buscando dar. ¿Ya? Entonces, todos los resultados que tenemos en su forma discreta, los traducimos a su forma continua y los vamos a demostrar. Ya este es un resultado que ya logramos demostrar. Bueno, ¿cuál es el trabajo futuro? Seguir haciendo esto una y otra vez con todos los lemas para demostrar el resultado principal. Todo esto con la idea de generalizar el principio de continuación única discreto y poder formular de una vez como en la forma continua. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Siguiendo las ideas de Lee y Sang, que son los escritores del paper. Lo primero que vamos a hacer es estudiarlo en un látiz triangular, por si alguien no lo sabe. Chuta. Ah, listo. Tú tienes. Bueno. Pero son cositas ahí que se forman como en un triángulo y nos vamos moviendo de este punto a este punto y así sucesivamente. Eso se hace en ZD y es discreto porque nos vamos moviendo de uno en uno, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es estudiarlo en el látiz triangular, ¿ya?
Entonces vamos a adaptar todos los lemas polinomiales y las estimaciones que ya se tienen en planos discretos, los vamos a estudiar y pasarlos de forma continua. Y con esto buscamos entender las propiedades geométricas y combinatorias para ver cómo se comporta esto en un lápiz. Después de eso nos vamos a pasar a pirámides tridimensionales. Ya utilizando en el artículo ocupan bastantes herramientas geométricas, ocupan tetaedros regulares y bueno, a eso todavía no llegamos, así que lo voy a pasar un poco por encima, pero la idea es estudiar la solución ahora en fronteras más complejas del dominio. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Con análisis multiescala y el decaimiento de la autofunción en dominios crecientes. ¿Por qué dominios crecientes? Porque nuestra idea es generalizar nuestros resultados. Y finalmente, el paso más importante es pasarnos al dominio global para poder generalizar todo lo que estamos buscando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante técnicas inductivas y argumentos de recubrimiento. Inductivas porque lo hicimos primero en un lápiz, después pasamos a pirámide y la idea es ir iterando ese argumento hasta llegar al dominio global. Y con técnicas de recubrimiento para ir cubriendo toda la bola. Con esto finalmente vamos a poder llegar al principio de continuación única en RD. Y bueno, con esto buscamos unificar las técnicas que se tienen en lo discreto, pasarlo al continuo y poder relacionar las técnicas geométricas y analíticas para poder contribuir a la teoría espectral y la física matemática. Bueno, aquí están mis referencias. Este es el paper que seguimos principalmente y el resto son donde se van apoyando todos sus resultados. Eso, muchas gracias por su atención. Gracias, Emilia, por la presentación. Estuvo muy buena. Y ahora abrimos el espacio a preguntas. Si alguien tiene. Valeria, gracias por tu presentación. Está muy bacán el tema. Tengo una duda con la diapo 11, como el teorema que quieren demostrar como el objetivo. ¿Ya? El 11, creo. Ahí. Ahí. Sí, ¿por qué el P tiene que ser mayor que 3 medios? Me confundí un poco. ¿El P no era la probabilidad? Sí, espero la probabilidad. Pero es mayor que 3 medios. Sí. Claro. Ay, sí. Sí. Toda la razón. Sí. ¿Alguna Sí, razón de por qué sea 2/3? Mayor que 2. El profe dijo que partiéramos con eso. Ya. Dijo, partamos con eso y yo le hice caso. No, y ya se estudia, hacemos papel igual a 1, el resultado ya está en el paper que estamos estudiando. Entonces el profe quiere como jugar ahí con esa Ya. cosa. Y lo otro, si es que podéis volver a explicar como lo que significa que esa cuestión sea mayor o igual que NP. Que no me Sí. Que la cantidad de puntos del cubo que satisfacen eso es a lo menos NP. Entonces, pensando en todo el dominio que estamos considerando, hay a lo menos NP puntos donde la solución decae de esa manera exponencialmente. ¿Sí? Hola Leila, gracias por la presentación. Te una duda como más o menos basal. Cuando dices que un medio es desordenado o aleatoriamente desordenado, ¿a qué te refieres? Como que la partícula se mueve libremente, como, por ejemplo, tenemos el laplaciano, que nos movemos y la idea en un principio es estudiarlo como punto a punto y la idea es ver qué pasa si se mueve como libremente, si no va punto a punto moviéndose. Ya como, no como la discretización. Claro, Ya. claro. Eso es lo que se tiene hasta ahora. Ahora la idea es que se vuelva un poco loco, como ver, Ya, perfecto. independiente de dónde se mueve, estudiar lo que pasa. Gracias. De nada. Bueno, tengo una pregunta como media, quizá lejos de brillado, porque entiendo que acá la idea es como ocupar herramientas más analíticas y DDP para llegar, Sí. pero viendo la EDP, como se puede mostrar la EDP que hay atrás, eh, tanto en la versión discreta como continua, yo diría que se puede ver una representación de la solución en términos de un browniano que se está moviendo. Ya. Entonces, una especie de ecuación diferencial estocástica. Mi pregunta va como, ¿hay como interpretaciones o quizá algunos approach que ocupen esa idea de quizás ver el tiempo de salida de una ecuación diferencial estocástica del dominio que quieren ver, como la solución de la ecuación y así buscar encontrar... Hasta lo que he revisado, como de toda la bibliografía que hemos estudiado con el profe, no. Nadie lo ha trabajado de esa manera. Así que no sabría si.
Tan interesante, pero no sabría si Ya. tiene como una salida por ahí el tema. Que imaginaría por el tema de que el browniano puede ser por continua y la versión completa podéis ver quizás que un camino aleatorio es... Claro. Bueno, en un momento estábamos estudiando el comportamiento del laplaciano como por caminos, como viendo cómo se movía en ciertos dominios. Quizás por ahí también una manera de relacionarlo. Eso. Mm. Es que justo, bueno, gracias por tu presentación, Leila, un tema súper interesante. No, pero es que justo con lo que preguntaba, justo con lo que preguntaba Matías, claro, como pasar de un paseo en el discreto a un browniano en el continuo, entonces tus resultados son como súper deterministas, no es como algo una esperanza, la cantidad de puntos que esperas que ocurra o que existe. Sí, bueno, de hecho en el paper hay algunos resultados, así como la probabilidad de que esto pase es menor que esto. Y la idea del profe es, ojalá, quitarse la probabilidad encima y también ajustar mucho más la cota. Pero claro, los resultados ahora hay algunos que están en probabilidad. Y otra pregunta que tenía antes de la de Matías, que cuando empieza a hablar de los látices y como de ¿Mm? toda la parte más geométrica, como, ¿no hay algo como de la literatura de elementos finitos, volúmenes finitos que te pueda apoyar como interpolación o algo así? Como, porque veo que la demostración como que intenta ir por otro lado, pero no sé si hay literatura antes de más Claro. que te apoye como en hacer interpolación o algo de ese Es estilo. uno de los objetivos que tenemos con el profe en algún momento meternos en eso. Ya, De momento ha sido harta como pizarra ya, y tratar de sacar los leos. ya, Pero sí lo hemos conversado. ya. Muchas gracias. Bueno, si no hay más dudas, agradecemos nuevamente a Leila por la presentación. Y agradecerle a ustedes por la participación en el seminario del día de hoy. Gracias a la comisión. Para ver que hay parte de la comisión está para los